Queridos amigos, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. Después de eso, no pueden hacerles nada más. Les diré a quién deben de temer. Teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Claro, Él sea quien deben de temer. Veamos algunos pensamientos importantes acerca del temor. Primer pensamiento. Tenemos un temor natural a la muerte, pero no es lo peor. Debes saber que el temor a la muerte es algo natural, pero quiero que sepas que no es lo peor. Tenemos una resistencia natural a la muerte. Tratamos de todos los medios posibles de evadirlo, y eso nos muestra que le tenemos pánico. Es por ello que también nos causa temor aquello que puede arrancarnos la vida, tal vez una persona, o un accidente, o una enfermedad como el coronavirus. La muerte, por definición, es la culminación de la muerte física, pero no es el final de nuestra existencia. Los seres humanos somos más que materia, tenemos un alma, y nuestro destino eterno es mucho más importante que cualquier otro evento en este mundo. ¿Será que este temor a la muerte nos invade porque percibimos que la existencia no termina cuando morimos? ¿Tú qué opinas? Veamos lo que dice la Biblia sobre la muerte. La muerte es llamada a veces exhalar el espíritu o expirar. Veamos Génesis, capítulo 35, versículo 29. Dice la Biblia: y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. También dice en Hechos capítulo 5, versículo 10, al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Estos dos versos nos hablan acerca de la muerte, como uno deja el espíritu o exhala, como ves en estos versos. La muerte es el alma saliendo del cuerpo, porque el cuerpo tiene fin, se descompone, deja de existir, pero no el alma. Un día tú y yo vamos a morir. Nuestro cuerpo va a dejar de existir, va a descomponerse, pero no nuestra alma. La Biblia nos revela que la muerte física es la separación del espíritu o alma del cuerpo. O la muerte espiritual es la separación del espíritu o alma de Dios. La muerte física se hace evidente por la presencia de cementerios, pero la muerte espiritual la comprendemos solamente por revelación, porque nos enseña la palabra de Dios. La definición de lo que es muerte espiritual no se encuentra en algún diccionario o una enciclopedia. Es más, esto es negado por el incrédulo, es ignorado por el mundo, pero quiero que sepas que es una realidad. Es enseñada por Jesús y es muy importante que tú entiendas esto. Mira, es natural tener temor a la muerte, pero no es lo peor. Pensamiento número 2. Hay alguien mayor y hay algo peor que la muerte. La muerte es una de las experiencias más terribles que enfrentamos, pero no es la mayor. Por encima de la muerte hay dos cosas, dos realidades que son infinitamente y eternamente superiores. Y deberíamos tener temor mucho más que la muerte. ¿Sabes cuáles son esas? La primera es Dios y la segunda es el infierno. Déjame leerte una vez más. Lucas 12, 4 al 5 dice: queridos amigos, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. Después de eso no pueden hacer nada. Les diré a quién temer. Teman a Dios, quien tiene el poder de quitar la vida y luego arrojarlos al infierno. Claro, Él es a quien debemos de temer. Tener temor a Dios y al infierno es un miedo razonable, un terror comprensible y justificado. A eso debemos tenerle temor. Pensar que la muerte es lo peor que nos pueda pasar
Es una manera errónea y poco sabia de enfrentar o de entender nuestra existencia. Uno tiene que mirar a la muerte, o uno mira a la muerte como el último y definitivo para nuestra vida. Vemos la muerte como algo que acaba y termina, pero no es así. Hay algo mucho más allá que la muerte. Mirar la muerte como el último y definitivo es tener un entendimiento incorrecto, incompleto de la realidad. Nuestro Señor quiere corregirnos, quiere reorientarnos nuestros temores, nuestras preocupaciones. Él quiere dirigir nuestros temores a algo correcto. Él quiere que tengamos temor en el orden correcto. Primero, hay que temerle a Dios. Y segundo, hay que temerle al infierno. Y después, a la muerte. Lo peor para un ser humano es que pueda ser hallado culpable ante el Dios del cielo porque le ha ofendido, ha pecado ante Dios y la consecuencia final sería el infierno. Pero Jesús dice que antes de temer a personas que nos puedan quitar la vida, más bien deberíamos temer al Dios del cielo, que no solo nos puede quitar la vida, sino que también nos puede llevar al infierno. Entonces, el problema no es tener temor, sino a quién le estamos temiendo. Yo te pregunto, ¿a quién le estás temiendo? Debemos tener temor a Dios, que es mayor, pero seguro que tienes temor a muchas otras cosas más que a Dios. Le estás teniendo temor a este virus más que a Dios. Estás equivocado. Tu temor solamente debe ser al Dios del cielo. Temamos a Dios y no a este virus. La aplicación práctica para este tiempo de la pandemia, de este tiempo del coronavirus, sería más o menos así si reemplazamos algunas palabras. Lucas capítulo 12, 4 al 5, una vez más. En una versión como para este tiempo. Diría así: queridos amigos, no teman al coronavirus, porque solo puede quitarnos la vida física y después de esto no puede hacer nada más. Les diré a quién temer. Teman a Dios, quien tiene el poder de quitar la vida y luego arrojarlos al infierno. Claro, Él es a quien deben de temer. ¿Qué tal? Nuestro temor no debe ser al virus o lo que pueda provocar. Nuestro temor mucho más debe ser a Dios, quien sí puede quitar la vida y que puede echar el alma al infierno. Es natural tener temor en estos días, pero debemos tener mucho más temor a nuestro Dios, al Padre Celestial. Lo peor que le puede pasar a un hombre no es contagiarse del virus y morir. Si tomamos en serio lo que dice la palabra de Dios, lo más terrible para el ser humano es ir al infierno por su pecado. Eso sería lo más terrible. El Señor quiere que veamos claramente que solo Dios es digno de ser temido. ¿Verdad o tercer pensamiento? El tercer pensamiento es este. El temor a alguien mayor y algo peor debe llevarnos a una decisión urgente. El temor a alguien mayor y algo peor debe llevarnos a una decisión urgente. Si entendemos que debemos tener temor a Dios y al infierno, nos debe llevar entonces a tomar decisiones, pero en realidad una decisión urgente. Y esta es de poner tu confianza en Él. Para quienes no tienen una relación con Dios, esto debe llevarles a tener que meditar en su comportamiento, en arrepentirse, en pedirle perdón a Dios por sus pecados y de esta manera entregarse a Dios para ser salvados de la condenación eterna. Si pensamos en lo peor en nuestra vida, no es morir de esta pandemia. Si pensamos que lo peor para nosotros es morir de este virus, de esta pandemia, estamos cometiendo un gravísimo error. Lo más prudente es temer, acercarnos y ponernos a cuenta con Dios. Con el Dios del cielo que vino a este mundo, envió a Jesús a morir por nuestros pecados. Y por esta razón, lo más sabio que podemos hacer hoy en día es aceptar la oferta de la salvación. Es aceptar que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y recibirle en nuestra vida. Yo te pregunto,
¿Has creído en Cristo? ¿Estás seguro de haber recibido a Cristo en tu corazón? Te muestro un pasaje en la Biblia en Juan, capítulo 3, versículo 3, que dice: Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y si sigues leyendo en el verso 5 dice: no puedes entrar al reino de Dios. Por eso es crucial saber si has nacido de nuevo o no. Porque si no lo has hecho, no podrás ver ni entrar al reino de Dios. En 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, dice: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos y sin duda saben que Jesucristo está entre o en ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Debes examinarte. Debes saber si Jesús está en tu corazón. Para saber si en verdad has nacido de nuevo, no debes compararte con otras personas. Más bien debes compararte con la palabra de Dios. Y si temes a Dios, debes examinar tu salvación a través de estas 5 verdades que te mostraré que están en Primera de Juan. Rápidamente te los menciono. ¿Estás listo? Primera verdad. Primera de Juan capítulo 3 versículo 9 dice: los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando, porque son hijos de Dios. Entonces, verdad número 1 es que un nacido de Dios no practica el pecado. Un cristiano no tiene perfección, pero tiene dirección. Por la gracia de Dios, su vida ya no se caracteriza por el pecado. ¿En qué pecado andas? ¿Te has dado cuenta que no puedes dejar tu pecado? No, debes arrepentirte, debes poner tu fe en Jesús para nacer de nuevo. Segunda verdad. 1 Juan capítulo 5 versículo 1 dice: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser hijo de Dios. La verdad número 2 sería: el nacido de Dios sabe a quién ha creído y por qué. ¿Sabes qué? El cristiano que cree y que ha aceptado a Jesús sabe por qué lo ha hecho. Entiende que la obra de Cristo en la cruz, la muerte de Cristo en la cruz, es suficiente para que esta persona pueda ser salva. Cuando Cristo muere en la cruz, Él toma nuestro lugar y esto hace lo suficiente y lo completo para que las personas puedan ir al cielo. De tal manera que esta persona puede encarar su muerte al juicio sin temor por la fe en Cristo. Tiene salvación. ¿Sabes? Entonces, ¿en quién estás creyendo? ¿Sabes a quién has puesto tu fe? Tú de repente tienes una religión o un lugar donde asistes, pero yo te pregunto, ¿sabes cuál es tu creencia? ¿Sabes a quién has creído? ¿Sabes qué? Arrepiéntete y pon tu fe en Jesús para nacer de nuevo. Tercera verdad. 1 Juan capítulo 2, versículo 29 dice: ya que sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. La tercera verdad es que el nacido de Dios hace lo que es justo, o sea, aquello que es correcto. Alguien que ha nacido de nuevo busca obedecer a Dios. ¿Y por qué lo hace? Porque es en respuesta a la salvación recibida. ¿Estás haciendo lo que es correcto? ¿Estás haciendo lo que es justo? Y no hablo según tu criterio, sino según la voluntad de Dios. Si no es así, arrepiéntete, pon tu fe en Jesús para nacer de nuevo. Cuarta verdad. 1 Juan capítulo 3, versículo 14 dice: si amamos a nuestros hermanos en Cristo, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Y el que no tiene amor, sigue muerto. La cuarta verdad es que el nacido de Dios ama a sus hermanos en la fe. Una marca de que somos realmente cristianos es que amamos de todo corazón a los cristianos. Y no estamos llenos de enojos, rencores, nada de eso, sino que amamos a los hermanos. Quinta verdad. 1 Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La verdad número 5 es que el nacido de Dios tiene victoria sobre este mundo. El hombre que ha nacido de nuevo no usa o no está fundada su pensamiento en las opiniones del mundo.
Él no está midiendo lo bueno o lo malo con respecto al mundo. En realidad no le importa ir en contra de las conductas, ideas y costumbres de este mundo. Lo que dicen o hacen los demás ya no le preocupa porque ha vencido al mundo. En el mundo ya no está su placer, ya no está su felicidad, ya no está en lo que otros piensan que es felicidad en este mundo. Ya no está, ya no ama al mundo. Entonces, mostrándote estos puntos, yo te pregunto, ¿crees realmente que Jesús ha entrado en tu corazón, ha entrado en tu vida? ¿Realmente eres salvo? Si no, deberías de preocuparte. Porque no solo debes tener temor al virus, a lo que te pueda provocar a ello. Hay algo mucho más grande y mucho peor. Hay algo mucho mayor, ese es Dios. Y algo mucho peor, ese es el infierno. Entonces, si al mirar en el espejo de la palabra, en estos versos que acabamos de ver, te has dado cuenta que realmente no eres cristiano, te animo a que ahora acudas a Cristo. Reconoce tus pecados, arrepiéntete, pon tu confianza en Cristo, cree en Él y recíbele como tu Señor y tu Salvador. Es lo que tienes que hacer ahora. No debes tener temor a lo que está pasando, debes tenerle temor a Dios y lo que te puede suceder si le estás rechazando hasta ahora. Pero si tú eres ya creyente, la verdad sobre el temor debe llevarnos a meditar sobre nuestros caminos, a humillarnos, a arrepentirnos. Necesitamos pedir perdón a Dios por causa de nuestros pecados, por falta de nuestro compromiso, por nuestra poca devoción y nuestro amor por el mundo. Deberíamos estar pidiendo perdón por estas cosas y examinarnos por las cosas que está sucediendo, ¿no? Sucediendo en este mundo, es para que también examinemos nuestro corazón. Cuarto pensamiento. Solo Dios es digno de todo temor. ¿A quién debes de temer? Solo a Dios. Porque Dios es mayor que todo y Él es digno de nuestro temor. Uno tiene que tener temor a Dios. ¿Y sabes qué incluye esto? Incluye la idea de ser fiel solamente a Él y no a ninguna otra criatura o cosa. Tener temor a Dios significa que ese Dios, a quien nosotros conocemos a través de Cristo Jesús, Él debe ser el objeto supremo de nuestro amor, de nuestra confianza, de nuestra obediencia, de nuestra adoración. A Él solo debemos de temerle. ¿Cómo mostramos temor a Dios? Pues cuando estamos conscientes de su presencia todo el tiempo. Todo el tiempo sabemos que Él está ahí. Por eso evito pecar porque Él me mira. ¿Cómo mostramos que tenemos temor de Dios? Cuando somos responsables ante Él. Porque Él un día nos juzgará. Lo que hacemos en esta tierra, lo que hagamos en esta tierra, vamos a nosotros darle cuenta a Dios en ese día. Porque somos responsables de nuestros actos. ¿Cómo mostramos temor a Dios? Cuando Dios solo es el objeto de nuestro amor, de nuestra confianza, de nuestra obediencia y de nuestra adoración. ¿A quién estás temiendo? Dios es digno de nuestro temor, porque Él se ocupa de nuestro bienestar físico, emocional y espiritual. No solamente hay que tenerle el temor en el sentido de tener terror o miedo, sino habla de respeto y reverencia, porque Él es el único que se preocupa por nosotros y que está cuidándonos. Si sigues leyendo Lucas, capítulo 12, versículos 6 al 7, dice ese texto. ¿Cuánto cuesta 5 gorriones, 2 monedas de cobre? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno. Versículo 7. Y en cuanto a ustedes, dice, cada cabello de su cabeza está contado. ¿Alguna vez contaste tu cabello? Dios sabe el número de lo que tienes, de cuántos cabellos tienes. Y dice la Biblia, Dios sabe cada cabello, dice que tu cabello está contado. De tu cabeza, cada cabello de tu cabeza está contado. Así que no tengas miedo. Dice la Biblia, para ustedes, Dios para ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Si Dios se preocupa por los animales tan pequeños que muchas veces nosotros no le damos importancia, dice que Dios, si nosotros no le damos importancia, la Biblia dice que Dios sí le da importancia a esos pequeños, y si Dios le da importancia a esos pequeños, ¿cuánto más nosotros, que somos más valiosos?
El Dios del cielo nos cuida y nos va a cuidar en este tiempo y te va a cuidar en este tiempo. Por eso es que tú tienes que tenerle temor más a Dios que a lo que te puede provocar este virus. El Dios al que debemos de temer es bueno, es protector, es compasivo y todo suficiente para nosotros sus hijos. Hay que tenerlo presente. Debemos entender que esta es una realidad. El Señor Jesús nos lo dijo. Y nosotros debemos de solo temerle a Dios, tener confianza en Él y agradecerle de una manera fervorosa. Y hay que rendirle devoción. A Él solamente le debemos de temer. Entonces, hermanos, teman a Dios y no al virus. Busquen temer a Dios y no al virus. ¿Sabes por qué? Porque Dios es alguien mayor de las cosas que en este mundo te puedan dañar. Dios es mucho mayor. Y hay algo mucho peor que este virus o la muerte, es el infierno. Y si tú no pones tu confianza en Cristo Jesús, estarás perdido, porque un día te vas a tener que enfrentar a ese alguien mayor que es Dios. Y vas a tener que ser arrojado a algo que es mucho peor que este virus, el infierno. Por eso es que tú debes poner tu confianza en Dios, para que Él te pueda dar salvación y te pueda dar vida eterna. Entrega tu vida a Jesús.